Bueno, empezamos. Esta es la continuación de la clase de ayer, ¿sí? Para los que no saben, o sea, tienen que ir primero, para que sepan, primero ver el video del aula de consultas, ¿sí? Y después el video del aula de práctica. Es como un turno y un turno, excepto que esta semana se hace separado, pero para los que ven diferido en YouTube, no van a ver una diferencia grande en tiempo. Antes de empezar, como siempre, les aviso que si no les resuena la información, pueden seguir de largo, pero si les resuena y les gusta, compartan, denle like y suscríbanse a los canales y a las diferentes redes que estamos, así reciben información y la comunicación y la información llega mejor a más personas. Bien, hola niñas. Ahí va. Tenemos otra vez a las elfas. Las elfas en cargo. Las elfas a cargo en lo que va cargando la CC, así que las voy dejando en lo que voy leyendo, por eso les pedí que pasaran la información antes hoy, así ya tienen cómo guiarse. Y bueno, recuerden, no estamos abordando ninguna cultura en base a la religión, ¿sí? No estamos tratando de entender o ser eruditos en ninguna religión, ninguna cuestión, ni nada, sino estamos hablando de las cuestiones culturales e históricas que hay a través de lo que es la humanidad, ¿sí? Referente a, por ejemplo, wiccanismo, cábala y todo lo demás, como toca hoy. Bien, hoy tenemos Wicca, leyes Wicca y simbolismos celtas o simbolismos en general. Así que apréndanlos bien. Vamos a sacar mitos, estigmas y un montón de cosas. Y les vamos a enseñar runas y un montón de detalles que pueden usar después para protección, para abundancia y un montón de funciones que tienen que realmente aportan mucho poder al día a día, ¿sí? Obviamente, como siempre, como ya explicamos en los principios de la magia, no se debe abusar de los talismanes. Recuerden que todo necesita primero tener una intención nuestra, ¿sí? Y después poder darle esa energía a los talismanes, ¿sí? Porque el talismán no va a hacer las cosas por nosotros, sino que va a ayudar a que la energía sea propicia para protegernos, para que haya abundancia, para que haya trabajo y demás. Bien, ahora sí, niños, adelante. Y aquí estamos. Bueno, pues comenzamos entonces directamente con las leyes Wiccas. Las leyes Wicca, por ejemplo, van a notar que están muy relacionadas o se tienden bastante con las que vimos la semana pasada con las leyes de la Cábala, o sea, las leyes universales. La Wicca, por ejemplo, tiene la Rede. La Rede es como un poema de 25 rimas y básicamente es toda una guía de cómo se dirige la Wicca. Por ejemplo, uno de los primeros versos dice, vivir y dejar vivir, justamente dar y recibir. Esto se refiere como al trato exterior que vos das, pero también interior, como vos te relacionas con la naturaleza, que dejas crecer las cosas, no las juzgás, no las dañás, y además este trato ya directamente con abundancia. Y la primera frase dice, seguir la red de Wicca debemos en perfecto amor y perfecta confianza. Entonces ahí indica claramente que toda la guía Wicca. Qué bella está. Y lo que explica también es como distintas facetas, como de la luna, o por ahí que hablamos ayer de la rueda del año, de cómo es que se mueve, qué es lo que suele hacerse en esa época. Y una de las partes que más habla es como siempre de un trímito. Y acá el trímito es una parte fundamental para lo que es Wicca. Siempre todo es por tres. La rima 22 dice, la ley de las tres debes recordar 3 veces bien, 3 veces mal.
Y esto es la primera ley más importante que hay en la Wicca, que es la ley de tres que habló Javi ayer. Si vos haces algo, si vos haces un hechizo, tenés una intención, lo que vos haces se toma como algo que vos das. Y eso se te va a devolver multiplicado por 3. Entonces lo que la Wicca intenciona, y es una de sus reglas, que directamente es lo que decía la segunda rima, vela por la vida, vela para dejar al otro vivir, para respetar el otro, el entorno, y nunca llevar a hacer daño. Así que esto también da como un contexto de que en realidad la Wicca no tiene esa primicia como hacer daño, sino como se fue entendiendo a lo largo de los años que se le dio esa idea. La voy leyendo, se me ven que miro para abajo porque la voy leyendo. Mientras ella va armándolo, acá les leo que, por ejemplo, muchas veces, incluso con fuerza angélica, a mí me van a escuchar usar la ley de 3 veces 3. Y eso es porque a mí me quedó de cuando yo estaba en Bretaña, ¿sí? Yo estaba con Berlín y todos ellos, y de ese recuerdo, por ejemplo, porque no es que nunca fui bruja, yo fui hechicero, sí tuve el estigma de hechicero, o el arquetipo de hechicero, entonces de ahí me quedó la ley de 3 veces 3 y desde esa época la sigo trayendo, o sea, desde Avalon para acá. O sea, tengan en cuenta que a través de las vidas vamos trayendo leyes que vamos implementando aún en el día, o sea, en el día consciente, ¿no? Yo lo llamo día consciente. El aquí y ahora para mí es el día consciente porque es donde estamos despiertos y estamos activando. Entonces, eh, ya desde esa conciencia antigua, hay leyes que van a ver que hay gente que las repite y que no es porque necesariamente sea bruja. En el sentido, no en el sentido sabio de la palabra, ¿sí? Porque bruja significa sabia o la gran sabia, sino en el sentido, la connotación negativa que se le fue dando a la palabra, ¿sí? Así que entiendan que muchas de las leyes las van a encontrar tanto en el neopaganismo, en el paganismo, en la parte nórdica, ¿sí? Porque son las fuentes primeras, no vamos a decir primordiales, pero sí primeras de lo que es la magia sobre la Tierra. Y de hecho, yo tampoco a veces, si uno se pone a leer las leyes, o hasta, por lo menos hasta los títulos, si te das cuenta, para mí es sentido común. O sea, el no dañar a un otro, el respetar, el hacerse responsable de los actos propios, que eso también lo promueve la Wicca. Es como principio súper básico, como por eso no aplica para diferentes culturas y también en la propia vida. O sea, uno puede estar aplicando todas estas leyes y vivir en base a esas leyes sin darse cuenta, porque son cosas tan básicas de vida, respeto y responsabilidad, que es como, esto lo pusieron título nomás, por así decirlo. No, pero está bueno marcarlo, porque por eso es como, está bueno destacar estos detalles, porque desde el punto de vista mágico también te implica una responsabilidad, porque lo que todos los videos anteriores que primamos sobre la energía y la magia, y desde el punto de vista humano, simplemente humano, por eso digo el día consciente, también tenemos una gran responsabilidad de ser coherentes, conscientes de lo que estamos haciendo, responsables de nuestra energía. Obviamente nuestra energía aplica todo, ¿no? Actos, decir, pensamientos, todo. En este caso ya estamos en poder de manifestación. Y ya con los 6 o 7 videos anteriores ya tenemos en conciencia de que manifestamos desde el pensamiento, ¿sí? Desde el momento en que surge el pensamiento, ya sea desde la emoción o desde la racionalidad más extrema, digamos, o sea, sin empatía, estamos accionando estas leyes sin saberlo, ¿sí? Sigamos. Bene, en la rima 24 dice, siempre fiel a tu amor debe ser, o ese amor te será infiel. No se refiere al amor que vos le das de pareja, sino a tu amor propio. Si vos no te amás, no vas a amar el exterior. Y si no lo haces, entonces no vas a poder llegar a una concordancia, un equilibrio, un balance interno. Entonces, como explicaba recién la chica, lo que la Wicca pide que se haga y que sea es ser responsable de tus propios actos, de tu propia voluntad, de cómo sos,
Y no que les tires como al otro la culpa, que no lo señales por algo tuyo en realidad, y que sepas saber y discernir. Y también con todo esto como de notar cómo, cómo se une y entrelaza el amor. O sea, si se dan cuenta, ayer que explicamos todo el círculo de la rueda de año, es básicamente el dios y la diosa amándose todo el tiempo. Así que este es otro de los principios más básicos. Bueno, ahora dos de las leyes, ya no hablando de las redes específicamente, es que habla de la ley de la atracción. Y si se acuerdan, la ley de atracción es que lo semejante atrae lo semejante. Por ejemplo, a ver, se me vienen todos ejemplos criminalísticos, perdón, pero No fluya, no te sí, limites. sí. Es que nuestros videos son... Bueno, básicamente es que se entiende, por lo que si tú deseas que no ocurra una cosa, ocurre. Y si tú deseas que ocurra, ocurre. Esto lo que hace es más fijarse en el pensamiento, ya no tanto como una expresión en lo que haces, sino se fija directamente en qué estás pensando o en qué estás reteniendo, porque quizás, no sé, vos no querés que Juancito cruce la calle sin mirar, pero Juancito termina haciendo eso. Y por ahí vos querés que Juancito sí mire la calle y después termina mirando la calle. Entonces, en estos sucesos que se exteriorizan después del pensamiento, como de la energía que se empieza a ir creando desde la propia mente. ¿Qué se podría llegar a hacer como para retener que mire la calle en vez de que no mire? O bien vas y le enseñás a que mire, o le decís, o te estás dando cuenta de tu pensamiento, y entonces en vez de que no mire la calle, pensás en que no pase nadie. Así, Juancito cruza la calle seguro. De Es hecho, que una cosa que se unió alguien en cámara. quería algo contar, que por ejemplo eso se relaciona mucho con esto que hemos dicho en varios videos de, por ejemplo, la persona que, por ejemplo, no quiere tener un pensamiento negativo, pero está todo el rato pensando que no quiere tener ese pensamiento negativo o de no volver a actuar de tal manera, está teniendo en nivel vibracional lo mismo que si lo hiciera o que si lo tuviera. Porque el punto no es retener eso, sino es básicamente, como dio el ejemplo Char, es o sacarlo o hacer algo o transmutarlo o cambiar algo o ir a ver por qué tienes ese pensamiento, por qué actúas así, para no volver precisamente a repetirlo bien, pero es algo progresivo. Claro. La otra ley es la ley de retorno. Y esta tiene una ley de diferencia, aunque sigue en un punto, que es la ley de tres. Y es como que vos lo que haces o lo que se piensa regresa. Pero la única diferencia que no tiene con la ley de tres es que no te devuelve por tres, sino como que es esta ley estas dos leyes, básicamente la atracción y el retorno, son las bases que se da a la ley de tres. Entonces, la ley de retorno dice que todo lo que enviamos nos viene de vuelta. Por ejemplo, si pensamos y hacemos acciones de un bien o con buenas intenciones, eso se devuelve. Habrán visto, por ejemplo, en temas de dinero, que por ahí se deja a los elementales de tierra, a los duendes por ahí, en una monedita, de lo que sea que tengan, y se lo dejan ahí, en una plantita, en el patio de la casa,
y como que los días ya encuentran como que les regresan dinero, o sea, ya no una monedita, sino como un billete. Entonces es como esta ley de retorno y atracción ya también actuando juntas, que si vos dejas eso, lo entregás y te lo devuelve mayor. Pero si también, si por ejemplo vos le deseas mal a alguien o le haces mal de ojo, como se suele decir, eso se te va a devolver y se te va a devolver mucho peor. Así es como se van aplicando estas leyes. Si recuerdan ayer con la rueda, se hablaba mucho como de la petición que se hacían a los dioses por abundancia. Y una de las cosas que pedían los dioses es que vos, con todo lo que cosechaste, lo entregues al otro, sin segundas intenciones, sin pedir nada a cambio, sin ser tampoco egoísta, simplemente lo das, lo entregás, y ahí ven que vos estás haciendo verdaderamente el acto de servicio, el acto de bien. Y eso es lo que se te va a hacer devuelto durante todo lo que es Yule hasta el comienzo del retorno del sol. ¿Quieren añadir algo? No, yo creo que ella solo quiere estar ahí chismeando con nosotros, está todo bien. Así que, si quieren, pueden. Justo estaban hablando, por ejemplo, algo, ya que estamos, lo agregamos, así popular, que dice que yo cuando me pagan le digo que me devuelvan, Eliana dice, cuando me pagan le digo que me vuelvan multiplicado. Y Elena también dice lo mismo, ¿no? O sea, que digo que se te multiplique. En mi caso, yo devuelvo todo multiplicado por 3. Todo pensamiento que tengas, emoción, sentimiento que tengas hacia mí, lo devuelvo todo multiplicado en amor por 3. ¿Por qué? Porque lo que pienses, lo que sientas o digas de mí no es un tema mío. Yo tengo que devolver, o sea, yo tengo que retribuir eso, de alguna manera. Entonces ya después, es como el tiempo de la cosecha. Esa multiplicación que yo hago, lo hago desde el amor y la abundancia. Entonces, ya si después lo que se te devuelve es agradable o no, depende de lo que vos hayas sembrado en el pensamiento, sentir o lo que sea que hayas enviado hacia mí. Por eso automáticamente se me devuelve. Pero eso yo, por ejemplo, esa ley la aprendí con San Benito Abad, de hecho. Es otro de los grandes místicos que hay en la historia, ¿sí? Y por eso es que no, por ejemplo, cuando dicen, no, porque están atacando, no sé qué, bla, 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 me vienen con eso, es como, no me pueden hacer nada, no hay forma de que me puedan hacer algo porque tengo protecciones de tiempos inmemoriales, básicamente, no me acuerdo yo, pero desde muy chica. Claro, claro, Eliana, o sea, vos agarras y devolvés multiplicado, ¿sí? Pero no, ojo con la intención con la que devuelven, ¿sí? En mi caso es retribución de abundancia, es ley de equivalencia. Es ley de abundancia o ley de correspondencia. Ojo la intención con la que devuelven las cosas. Recuerden que la energía es muy fácil de devolver con cizaña, con claro, rabia, y eso a ti al final te va a llegar de vuelta. claro, claro, por eso explicamos al principio de todo, lo primero que explicamos son las leyes de la magia, las leyes de la energía. La energía es energía, ¿sí? Hacemos el pequeño break de repaso. La energía es energía, ¿sí? Solamente se mueve, se transforma y se multiplica, ¿sí? O se disminuye en el caso de que estemos en una etapa de agotamiento. Después la magia en general, ¿sí? La energía en general, lo que tiene mucho es la intención detrás de lo que estamos haciendo, recitando, o sea, haciendo recíproco, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que todo lo que devuelven con magia o todo lo que multiplican en energía jamás debería, y pongo debería porque cada quien elige qué hacer después, salir de una mala intención o una intención de daño o adversión, ¿sí?
porque la idea no es que la persona sea adversa, sino que la persona tenga una inspiración, una eureka, y se dé cuenta de lo que pensó al momento de enviar esa energía. ¿Sí? La idea es ayudar al otro, no joderle la vida. Sigan, se puede seguir. Dale. También esto como de ayudarle al otro, o sea, tener esa intención de fijarse de que uno también esté trabajando o tenga mejor activado lo que es la seguridad misma, porque por ahí no tenés trabajado algo interno y eso que vos haces termina rebotando. Así que es respecto como para tener cuidadito. Y bueno, nos quedan las 3 éticas, que éticas serían como también una manera de pensar, otra guía que te hace la Wicca. Y la primera es como la responsabilidad por uno mismo, es decir, hacernos responsables de nuestras acciones y no culpar como a deidades. El diablo me hizo hacerlo. Pero no, nunca hay que culpar al diablo. El diablo, por ejemplo, es el más común, sí. Vino y me dijo, a nadie golpea tu mano. No, no, no. En psicología se toma como ese aspecto, como el diablo me hizo hacerlo, en realidad como la imagen de el trabajo interno que tiene uno. Entonces, si vos pensás que el diablo te hizo hacer tal cosa, en realidad es un aspecto no trabajado tuyo. Después, la ética de la evolución constante. Se debe mejorar con lo que se ha aprendido. Lo que llama es como no estancarse en el aprendizaje, sino día a día ir aprendiendo más cosas. Esto, por ejemplo, en lo que es abogacía, siempre se te pide, para cualquier carrera de leyes, se te pide estar al día con todas las leyes, no solamente a nivel provincial, sino a nivel mundial. Porque estas leyes después te ayudan a resolver otros casos, te ayudan a poder ver otro punto de vista o a mejorar alguna que yo pensaba que ya estaba o alguna que por ahí no está bien y te ayuda a cambiarla. Y después la ética de la armonía. Esto ya habla un poco más como los rituales, pero no es como el clásico ritual que se ve en películas de que vas a una fogata, te cortas, haces, no sé, rezos en otro idioma, cosas así. No, no. Ritual, lo que se llama dentro de la Wicca, es como llegar a hacer una acción que busca incentivar algo. Por ejemplo, en los SBAT es muy común que se hagan los rituales de la luna. Y lo que son los rituales de la luna son para activar con las distintas facetas de la luna. Entonces, como te pide estar como en armonía con la deidad, por ejemplo, con el SBAT de luna llena, la deidad que más se suele ver en esa época es como la diosa madre. Y esta diosa que es más sentimental, es maternal, tiene muchas preocupaciones, una especie de cáncer, de signo cáncer. Llegas a estar en armonía con esa energía, sí. Te alineas perfectamente con la energía de diosa madre. Y esto, o por ahí si vos no estás en balance, pero te podés llegar a reflejar en ella y vas a notar cosas que tenés y podés ir activando para entrar en esa armonía. Bueno, esas son las 3 éticas principales. No sé si quieren añadir algo. Sí, yo quería básicamente decir, bueno, respecto a esto, no, antes, respecto a lo que hablábamos con Jess, que por ejemplo una persona nombró que nunca se le ocurriría hacer eso, pero hay que tener conscientes también de que somos humanos, a veces es un segundo que nos dejamos llevar por ese impulso, por esa rabia del momento,
y mandamos quizá una intención no tan buena. Entonces, por eso siempre en los videos repetimos el ser impecable, el hacernos responsables de nuestros actos, ser consciente de lo que pensamos, comemos, etcétera. Porque la idea es eso, de llegar a un nivel tan consciente que podamos tener mejor manejo de eso, de nuestra energía. Pero obviamente de decir, muchas veces pasa que no tenía la intención así, pero se hizo. Entonces, por eso no es la idea tampoco. Y si de repente se te sale un pensamiento, es como tampoco es de que vayas a lapidarte de por mi culpa o algo así, no, tampoco es caer en eso, sino que tomar conciencia, o me mandé una embarrada y lo cambias. No se va a volver a repetir, o si es que se repite ya como muy sutil, o etcétera. Y lo otro era que respecto a esta ley de la ética armonía que estabas hablando, que también es algo que repetimos constantemente, de si, por ejemplo, caso de ayer, en sanación, Santa Esmeralda, si es que no te sientes bien o estás con duda, no lo hagas. O sea, sé responsable, porque si no estás en armonía, puedes llegar a dañar a un otro o dañarte a ti mismo. En el caso, por ejemplo, si estamos haciendo algo más desde nosotros, para nosotros mismos, nos podemos dañar a nosotros mismos por querer hacer algo y no estamos armoniosos, estamos con la rabia todavía de que pasamos en la mañana, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nosotros siempre vamos con el hecho de ser impecable, responsable y consciente sobre nosotros mismos, y algo que se construye día a día. Sí, por eso antes de dar todos, o sea, empezar a entrar en las diferentes tipos de magias y energías y demás, de hacer este repaso en general, mismo porque más adelante vamos a entrar un poco en la parte, se puede decir, en el aspecto sombra de todo esto, ¿sí? Como para que se entienda qué hubo, qué pasó y demás. Mi idea fue primero prepararlos conscientemente de lo que estoy haciendo, y hablo por mí, no porque las chicas no lo hagan, sino porque esto nace de que ya era tiempo de que las personas tengan sus propios recursos para poder co-crear su propio mundo, ¿sí? Junto con todos nosotros, obviamente, porque todos estamos en conjunto. Pero nace de mí el explicarles que la energía, ¿sí? Durante toda nuestra existencia en la Tierra, estuvo presente y está presente. Sí, pero todos me dicen, no, porque en Gaia no hay magia. En realidad en Gaia hay más magia de la que uno piensa. El tema es que es tan sutil como se manifiesta. Es tan simple como se manifiesta, ¿sí? Porque surge desde el pensamiento, desde las emociones, desde lo más sutil de nosotros, que no nos damos cuenta que en realidad la estamos manifestando. ¿Sí? Acá la magia más fuerte, el poder más fuerte, por ser la esfera que estamos, o la tierra que estamos, ya sea Midgard, Malkuth, no importa cómo lo llames, es el poder de manifestar. Nosotros solidificamos, o sea, nuestro poder es solidificar, por decirlo de una manera, o densificar la magia. Cosa que no todos los seres en el universo pueden hacer eso. Nosotros tenemos la capacidad de acumular tanta energía que la podemos condensar al punto de hacerla densa y hacerla visible o manifestarla de alguna manera. Por eso es que estamos apelando a, capaz, la gente no entiende que desde el pensamiento, desde el miedo, desde lo que sea, genera estas intenciones detrás de la energía. Sí, la energía es neutral, la energía es lo más puro que hay porque no tiene una polaridad. La polaridad se la dan nuestras intenciones y con qué emociones o con qué sentires, ¿sí? Porque todo depende de qué punto esté cada persona, manifestamos esa energía, ¿sí? O sea, ¿a qué fin queremos llevar esa energía? Entonces hay que tener en cuenta que a medida que vayamos avanzando en las clases y que los talleres vayan siendo más fuertes y más pesados, tienen que entender que tienen que aprender a discernir desde dónde están manifestando la energía, desde dónde están manifestando las cosas en su vida. ¿Por qué? Porque no les repercute solamente a ustedes desde el interior, ¿sí? Les repercute primero a su familia primaria, la que tenga lo que yo llamo el círculo íntimo cercano, ¿sí? Primero es el círculo íntimo, la familia cercana. Después repercute en el círculo cercano, que son las amistades y esos que son más como conocidos, o sea, no hay tanta familiaridad, digamos, tanta intimidad, y después repercute en el resto, ¿sí? O sea, no es que
uno es responsable o no. Somos la gota de agua en el mar calmo. O sea, generamos onda expansiva. El humano, por naturaleza, está diseñado para generar onda expansiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este consciente, ¿sí? En este universo consciente, en esta etapa consciente, como lo quieran ver, unificación consciente, los que están en la parte de la unificación de universos, en esta unificación, en esta parte consciente, ¿sí? Estamos creados a imagen y semejanza de Mika. Mika es expansivo. Mika, por naturaleza, es un ángel de expansión compasiva. Entonces, si nosotros queremos ir a entender cómo se expande la energía que viene, ¿sí? Porque la energía de Gabriel es la de manifestación también. Entonces, si queremos ver cómo funciona el Trinity y cómo se manifiesta, primero se gesta en uno, luego se extiende dentro de uno, se expande al círculo cercano, al círculo íntimo, se expande al círculo cercano, se expande al resto de la comunidad. Funciona así. En Gaia, en este momento, en este consciente, en esta presencia, funciona así. Somos humanos expansivos. Los humanos expansivos tienen esa capacidad que desde adentro manifiestan para afuera y explotan todo. Por eso, por ejemplo, va a sonar medio raro, aunque no parezca, pero nuestras armas de poder bélicas más fuertes son de explosión expansiva. Son así chiquititas, con una capacidad atómica impresionante, ¿sí? Pero de destrucción expansiva. ¿Por qué? Porque el humano es así. La esencia humana es esa, es expansión. Entonces, así como ellos son inteligentes y supieron expandir esa agresividad, nosotros tenemos que ser igual de emocionalmente inteligentes y expandir la otra parte, que es la parte de la compasión, la parte de la ayuda, la parte del otro. ¿Sí? Bien, aclaro ese detalle que me estaban ahí. Está bien. Y aparte, acuérdense que ahora en Digamos. Gaia se está manifestando mucho más rápido, así que con mayor razón. Sigamos. Bueno, ahora pasamos a los talismanes rúnicos. Bueno, quería partir. Las imágenes ya están en el grupo. Sí, ¿qué pasa? No, antes que empieces con los talismanes rúnicos, que ya estamos entrando a lo que son los símbolos, y ayer no lo explicamos, terminamos con la parte de Wicca. Los símbolos de Wicca, que ahí sí habrán visto que mandé las fotos, porque me di cuenta que no lo habíamos mandado antes. Esta parte como que tengan muy en cuenta, a ver si se ve bien, si no agarro lejos, no, agarro lejos. Estos dos son los principales y que voy a explicar así rápido como para que se entienda, porque después los otros son los que va a explicar acá. No se ve nada, pero explicamos. Este de acá, donde está el dedo que se mueve, es la triple diosa, símbolo de la triple diosa, y ese, el que está al lado, que es un círculo con como una media luna hacia arriba, simboliza el dios Astado. Esa es como la parte básica para que entiendan cuando se habla de círculos. De estos dos símbolos que es lo más importante dentro de la Wicca. Y ahí se van a notar que mandé otra imagen como más grande, que ya abarca en Riskel, la triqueta y la espiral. Eso, ya ahí sí viene lo celta y lo rúnico. Y ahí sí, Javi, métele. Sí, el pentagrama también. Bueno, lo explicamos Char lo hizo con el ejemplo de la cábala de la alquimia, pero también está acá en la Wicca y también de los celtas. Bueno, y siguiendo con el tema de los talismanes, como les dije, la imagen está en el grupo, pero para los de YouTube después van a estar en los Instagram respectivos. Y bueno, el significado de la palabra talismán proviene del árabe tilsman, que quiere decir imagen sagrada. También hay fuentes que dicen que los talismanes se empezaron a usar en la antigua Grecia, pero obviamente sabemos que vienen de mucho más antes. Y en Grecia la denominación que tenían era tin o tein, palabra utilizada para expresar voluntad. Es decir, que el talismán, o sea, lo que se asocia al talismán es con aquel que brinda fortaleza y protección para todo aquel que lo lleve consigo. Entonces, ahora voy a nombrar
las 10 talismanes rúnicas más importantes y también otros de detalles. Después vamos a pasar a los celtas, pero primero vamos a partir con lo rúnico. Y también quería aclarar que si bien estos talismanes rúnicos no son las típicas runas que uno conoce o que con lo que uno se hace sesiones o lee las runas, porque por ejemplo el talismán en sí no se ocupa precisamente para eso, para por ejemplo hacer una lectura de runa no se ocupa el talismán, sin embargo una runa sí se puede ocupar como talismán, entonces hay que tener ahí la diferencia. También los talismanes han sido utilizados para atraer y potenciar, o lo que principalmente se usa para atraer y potenciar energías benéficas y vibraciones positivas. Los talismanes también se dice que siempre nos muestran el equilibrio y nos recuerdan que siempre ha de haber un flujo constante entre lo que recibimos y damos, que es básicamente lo que estábamos hablando antes, un flujo armonioso, tanto a nosotros mismos como a los demás. Antiguamente también se usaban mucho en grabados en los cascos, en la espalda, o sea, sí, en la espalda así como tatuaje, en las puertas, espadas, canoa o medio de transporte que se usara en la época, y actualmente se ocupa mucho como tatuaje, como joyería, muchas veces también como ítem decorativo de tu hogar o de tu altar, como cuadros, etc. Entonces, partiendo por los talismanes rúnicos, tenemos el de sanación, que también se conoce con el nombre de Hamarsark, como más vikingo, y se utiliza para enfermedades físicas y psíquicas o psicológicas. Protege contra las enfermedades y ayuda a superarlas desbloqueando el desequilibrio espiritual que se manifiesta en el cuerpo físico, y también significa el equilibrio en todos los planos. Es típico el de sanación más potente. Un paréntesis es que cómo se utilizan estos talismanes, como dijo Jess al principio, uno los puede tener, uno los puede pintar, uno le puede poner la intención y grabarlo en algo, ocuparlo en alguna terapia. No necesita una activación compleja, pero sí importa mucho la intención con los que se usan. Bueno, después sigue el talismán de protección, el Aegis Halmur, que también tiene 3 variaciones, pero en el grupo puse una que es de la más común, y es un disipador de energías densas y discordantes. Potente escudo protector, bloquea cualquier energía negativa, su portador, como la envidia, el rencor o la inestabilidad. El siguiente es el transmutador, que genera energías positivas y transmuta las densas. Aumenta el nivel de energía positiva del que lo porta, ayudando en momentos de desánimo, depresión o cansancio físico. Potencia las capacidades y permite afrontar la vida con más optimismo. Lo que me trae este transmutador es que muchas veces los primeros 3 que nombré son de los más comunes como de consumir o de comprar, a veces de la gente que ni siquiera está metida en el tema, pero es como que, pilla eso y compra el talismán, por ejemplo, pensando que el talismán le va a cambiar toda la vida. Es como dijo Jess en un principio, no, el talismán te puede ayudar, te puede abrir puertas, te puede ayudar a mostrarte situaciones que tú tienes que atender para precisamente lograr lo que el talismán te ayuda. Pero si uno no hace nada y tiene el talismán ahí y sigue comportándose de la misma manera, repitiendo los mismos patrones, no va a servir de nada. El siguiente talismán es el del amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Bueno, básicamente potencia el amor, armoniza y equilibra todo tipo de relaciones, permitiendo que el amor fluya. También es un gran aliado en el terreno artístico y creativo, y por eso muchas veces se conoce como el talismán del amor, el arte y la armonía, porque esas 3 cosas van ligadas. El siguiente es el de la prosperidad, que también se le conoce mucho como el talismán del trabajo, pero como estamos haciendo este cambio de palabras, le puse el talismán de la prosperidad, que también se le conoce como Kwapa Loki. Favorece y mejora el trabajo y facilita la prosperidad económica, siempre que se comparta lo recibido, ya que de esa manera siempre quedará espacio para recibir más. Abundancia en todos los planos y no solamente en el material. Y nos remontamos de nuevo a lo que estuvimos hablando hace un rato, de la abundancia, de la multiplicación, del agradecer, etc.
El siguiente es de la concentración. Favorece el estudio y la concentración. Disipa las distracciones. Ayuda a mantener los pies sobre la tierra, permitiendo a su portador concretar los problemas reales a los que debe prestar atención. Muy importante ese punto. Porque te puede estar mostrando una situación, pero si eres inconsciente, no te das cuenta y no haces nada, no va a tener el efecto supuestamente que debería tener. El siguiente es el de la clarividencia o GAN. Sueños, intuición y clarividencia. Permite al portador conectar con el mundo onírico, haciendo lúcidos sus mensajes y aumentando su intuición para desvelarlos. Mejora obviamente la intuición. El mago, que sería el Saint Matr, o nombre así vikingo raro, básicamente se hace referencia al sexto sentido y se hace, digamos que tiene una conexión con Odín, porque digamos que te mejora el sexto sentido pidiendo la asistencia de Odín. Aumenta la concentración y la claridad mental. Es una excelente ayuda para tomar decisiones difíciles, ya que potencia la percepción, sensibilidad e intuición del portador. También la conexión espiritual. El talismán rúnico ilumina caminos, favorece los nuevos conocimientos y la claridad mental. Nos muestra que no estamos solos en la búsqueda, que somos parte del universo y a la vez somos el universo. Y por último, de los talismanes rúnicos, el de viajes, o también se conoce como protector del viajero, protege a su portador en cualquier desplazamiento que realice, ya sea a corto o a largo plazo, ahuyentando cualquier peligro, y también no hace referencia solamente a los viajes físicos, también puede ser un viaje al interior. También como los otros que no son, cerramos los talismanes rúnicos, esos son 10. Puse otros talismanes y símbolos ligados a lo que es los vikingos, que son bien populares, que también está en la imagen ahí, que vale la pena nombrar. El primero sería el de Modgud, que básicamente es la diosa madre respecto en el ámbito vikingo, y simboliza a la diosa triple, que es Freya, Frigg y Modgud. Lo que brinda este talismán, este símbolo, la protección y el buen pasaje a la otra vida. Está asociado a la protección y a la guía de la Virgen María en el cristianismo. Así que ahí tienen una idea como bien clara de cómo se puede usar. El siguiente es el Valknut, que es el de los 3 triángulos, que llama al dios Odín para la guía y protección de nosotros. El triple cuerno de Odín, que es muy parecido al Triskel, es un conjunto mágico de inspiración odínica y un llamado a la tríada divina entre Odín, Bragi y Saga. Se utiliza para expresar la verdad y te aporta en sabiduría, conocimiento, elocuencia e inteligencia. De este símbolo se dice que el que lo portaba ganaba, digamos, que las cualidades del dios Odín, precisamente las que nombré anteriormente. El Bekvisir, o Bekvisir, es el compás rúnico, que también es muy popular en joyas y en tatuajes, o también se le conoce como la brújula vikinga. Y si bien actualmente no se ocupa precisamente para eso, como brújula, sí es un amuleto muy importante de protección y de buena suerte. Reafirma también nuestra capacidad para abrirnos caminos en el mundo, precisamente por este dote de brújula, pero a un nivel mucho más energético y no tan físico. También tenemos la estrella de la suerte, que nos brinda buena fortuna, llama a la asistencia de los espíritus protectores de la naturaleza. Está mucho más de origen neolítico y está mucho más relacionado con los elementales. Hay un símbolo, un amuleto también de fertilidad, que promueve la fertilidad y la sanación. Se visualiza conectado con la propia fuente de vida, y también es un talismán, aparte de eso, también es un talismán de la medicina herbal. También hay otro que es de parto, que ayuda en el parto y a dar tranquilidad durante el embarazo, ya que digamos que está ligado directamente a la energía de la triple diosa que mencioné antes, de Frigg, Freya, y en este caso sería Fula, la otra. El otro es un talismán de la mente, que también se le conoce como la runa del ánimo,
y ayuda a abrirse a los misterios de la mente y a la elocuencia, ayuda a desarrollar la conciencia de sí mismo, o sea, la autoconciencia, acrecienta la excelencia y el rendimiento mental. Hay otro también que se llama B, que es el de la consagración, que protege el hogar, altar o recinto sagrado, lo santifica y lo consagra. El Agaz, que es el talismán o runa de comunicación, consagra el hogar también, en especial aquellos hogares de una pareja recién formada, nos ayuda a ser receptivos a los buenos consejos y a la buena suerte, y también mejora la comunicación entre los pares. Ayuda a que fluya mucho más la energía. Y en sueños tenemos dos con nombres muy raros, y de hecho son muy parecidos, son como líneas, como 4 dibujadas, que es el Sven Thorn. Ese ayuda a conciliar el sueño hasta en las situaciones más difíciles o en insomnios más severos. Y el Draumstafir es el que ayuda a soñar, que tú en el sueño sueñes con lo que deseas, o que te ayude a conocer un deseo profundo, o que te muestre algo profundo en el sueño. Y eso, de los talismanes y vikingos rúnicos, sería eso. Ahora vienen los celtas, pero para los celtas mejor dar la introducción básica. Bien, acá cuando pasamos a los celtas, ayer ya medio la introducción la hicimos. Recuerden que la cultura nórdica, celta y wicca están muy conectadas entre sí porque se dio más que nada en los primeros movimientos de la parte norte, ¿sí? del planeta, ¿sí? En lo que es desde la parte de Asia a la parte donde estaban los vikingos, ¿sí? Y después se fueron expandiendo para la parte lo que es lo que sería el occidente de ellos en ese momento, que era la parte de Europa, Inglaterra y demás, y se fueron mezclando las culturas con las cosas que ya había entre ellos, ¿sí? Y de ahí fueron surgiendo las runas, símbolos, por eso se ven en muchas, sobre todo, estructuras antiguas, ¿sí? Se pueden ver, por ejemplo, capaz alguna estructura celta, pero tiene alrededor runas nórdicas, ¿sí? O más del norte. La parte de Noruega, Finlandia, todas las partes donde están congeladas estructuras antiguas, ¿sí? De hecho, el Wicca toma mucho esto de tomar los símbolos celtas como mostró Char, y también los talismanes rúnicos. Entonces, toda la parte que es de norteña o nórdica está muy ligada, muy entrelazada. Por eso van a encontrar un símbolo que no tiene un solo origen o que se comparte en muchas culturas, y está perfecto. O mismo que muchos dioses tienen similitudes en algún punto. También. Porque esto también es bueno, si alguno vio la serie de Vikings se debe haber dado cuenta, y esto también se debe porque cuando empezaron a expandirse hasta que llegaron a Canadá, ¿sí? Toda la parte norte, porque fueron los primeros en navegar y llegar a América en realidad, pero pasa que no había nadie para historiarlo, o sea, registrarlo en ese momento, pero llegaron antes. Digamos que la parte del mar Ártico, ¿sí? Lo que se conoce como el mar Ártico, era lo más fácil de navegar para llegar al continente. Entonces, claro, se iban expandiendo, querían territorios, como todos, eso ya se sabe cómo es. Entonces, a medida que se iban expandiendo, ¿qué pasa? Se encontraron con el norte de Europa, ¿sí? O sea, Finlandia, Suecia, Noruega y todos los países que están ahí arriba, que no quiero nombrarlos porque sé que algunos me lo voy a olvidar. Y aparte, ahora tienen otros nombres a los que tenían en esa época. Entonces, capaz si alguien quiere ir a buscar el mapa, se va a desorientar porque no tienen los mismos nombres. Pero toda esa parte, ¿sí? Hasta llegar a lo que es Groenlandia y Canadá, fueron mutando y variando, ¿sí? Los diferentes simbolismos que usaban para adorar a sus dioses. Eso es cultural. No hay mucho que agregarle. Y cuando van a la parte norte de Canadá, que es la parte americana también, recuerden que ya acá había nativos, ¿sí? No es que acá no había gente cuando cuando colonizaron o invadieron o buscaron nuevos territorios de expansión. Acá había nativos también, acá había gente, había seres con sus culturas, con sus rituales, con sus cosas. Y obviamente, ¿qué pasa? Al convivir entre sí y después de seguramente alguna guerra y que alguna de las razas prevaleciera o no, o se disminuyera,
digamos que hay mezcla, ¿sí? de ambas culturas, por lo menos en lo que es América. Por eso dice que las Américas, no solamente una, sino todas, es un crisol de razas. ¿Por qué? Porque cuando salían de los otros continentes para viajar, que yo no entiendo por qué iban por arriba, si podían ir por el lado de Alaska, pero bueno. Pero bueno. De hecho, se dice que los vikingos cuando vinieron aquí, bueno, se encontraron obviamente con tribus. Habrá pasado alguna peleita por ahí, pero precisamente ellos lo que hicieron después de eso, ya sea por la pelea o no, fue básicamente respetar en comparación a América, o sea, perdón, a España, o por ejemplo Portugal, que llegaron, Europa claro, que llegó a arrasar, los vikingos no. Y otro dato importante, pero esto es más histórico, que no salió hace mucho tiempo, es que se descubrió también respecto a lo que dijo Jess, que si bien se pensaba que el poblado de las Américas fue por arriba, en verdad se tiene que fue por abajo, fue precisamente por Chile, Argentina, porque se descubrió unos asentamientos que son mucho más antiguos de lo que se tenía registrado en el estrecho de Bering. Así que un dato ahí de claro, historia, o sea, y geología. Hay mucho, de hecho ahora lamentablemente, con el calentamiento global y demás, muchas capas de permafrost, ¿sí? Del frío, del hielo más grueso y más antiguo, se están derritiendo, ¿sí? Y están exponiéndose cuerpos y cosas que son incluso más antiguos que la llegada de Cortés, Colón y todos los demás. O sea, hay mucha cultura acá antes de esto, incluso antes de que hubiésemos descubierto los aztecas, los mayas, los incas, que son, digamos, nuestra cultura principal, ¿sí? La que tenemos que la originaria, yo le llamo, o nativa. Hay culturas desde antes. Entonces, y esto, si vamos al caso, geológicamente hablando, se remonta ya desde la época de los dinosaurios, ¿sí? O sea, Pangea con Laurasia, se separan los continentes. Eso quiere decir que cuando se separa el continente no es que dejaron de haber especies. Se separan las especies. ¡Mamá! Algunos claro, algunos seguramente se murieron en algún terremoto, no estoy diciendo que no, pero es como, o sea, se separaron con animalitos y todo, y eso quiere decir que la vida se desarrolló de la misma manera en los 5 continentes, ¿sí? A medida que se iban abriendo o expandiendo. Entonces, obviamente hay culturas que están incluso antes de lo que ya está registrado, y bueno, a causa de eventos geológicos, como puede ser el calentamiento global, las energías solares que están entrando están potentes y demás. También la mano sísmico, no vamos a quitar responsabilidad, se están descubriendo cosas mucho más antiguas, ¿sí? Y esto nos permite ver que las culturas en realidad están entrelazadas desde hace muchísimo tiempo, y que en realidad el término somos uno cada vez está siendo más latente en lo que es manifestación física, ¿sí? Porque es como digo, nacimos de la Pangea. La Pangea era un solo cacho de tierra en el medio de mucha agua, que después se fue partiendo y se fue acomodando. Una gran isla. Claro, éramos una islota así gigante, después pasaron a ser 2 y después, a medida que se fue expandiendo el planeta, pasaron a ser los 5 que somos. O 7 si quieren contar los polos como continentes también. Eso ya depende de cada uno. Geológicamente hablando, creo que siguen siendo 7, pero sí, habitables son 5. Algo así era el convenio de geografía, no me acuerdo cómo era. Sí. Eso lo estudié hace un montón. Así que bueno, podemos seguir con los niños celtas. Los niños azules, le digo. Por la pintura de la cara. Ah. ¿En serio? Se pintaban de azul. Porque había un... Sí. Vi pintura como que se pintaban así, pero... Sí, era como no sé, como un derivado de un metal que quedaban azules. Pintaban como Egipto cuando encontraron el lapislázuli y así un montón de cosas. Bueno, los celtas. Seguramente lo han visto más por películas y series, digamos, como de la magia, o cuando, por ejemplo, Merlín, la serie Merlín, en que estaba como la magia prohibida, se hablaba mucho como de los celtas. Se tiene como una idea como que los celtas
quizás tenían como un espacio muy chiquitito en todo lo que era Europa. Pero no, los celtas vivían en lugares muy extensos, o sea, llegaban hasta como el norte de Italia, hasta casi tierras eslavas. Era una cultura muy, pero muy extensa y así como parte de su cultura, de las creencias y también del idioma, varía, como cualquier país de hoy en día, de la zona en la que se encontraba. Pero hay cosas en las que sí destacan y una de las principales es como que es una cultura ya guerrera. De hecho, buscando bien como la etimología del nombre celta, tienen varios significados, y uno como que dice que son ocultos o valientes, o por ahí los griegos lo toman como los primeros indígenas europeos. ¿Y por qué así? Porque estos no armaban como grandes civilizaciones, así como habrán sido como en Grecia o en Roma, sino como que era una cultura como más aldeas, podría decirse de una manera. No, no es como que formaban grandes castillos o templos, su vínculo era más con la tierra, con los elementos, por ahí formaban un monolito de piedra y ya está. Por ejemplo, el que siempre me olvido el nombre, léeme la mente, Jess, que lo armaste vos con Mika. ¿Cómo se llama? Stonehenge. Es. Stonehenge. Bueno, y eran fuertes guerreros, es decir, no importa donde sea que los vean, siempre eran guerreros. Y esto también influyó bastante en las creencias de ellos. Por ejemplo, van a ver, por ejemplo, en el Tuat, vale, no lo anoté. Así, Tuata de Danán, que serían pueblo de los dioses o pueblo de la diosa Danu. Y básicamente es como historias de dioses que fueron considerados como héroes, porque ellos tienen, se asemejan y se ven bastante en la parte de guerreros. Era una cultura que peleaba, no importa si eras mujer o hombre, eras guerrera igualmente. Hay muchas diosas que se le vinculan con la guerra, por ejemplo, Morrigan, Bat, Macha. Estas tres principales que se toman también como una triple diosa, se ven como una diosa guerreras que toman distintos aspectos de esta guerra. Y bueno, esta cultura en realidad es muy antigua, se tiene como data de que parten de antes de Cristo y perduraron hasta, en realidad perduraron mucho más tiempo, pero con la romanización, que sería la expansión de Roma, porque ya vieron que Roma en Italia fue subiendo, fue expandiéndose, es que hay parte de esa cultura que se fueron perdiendo. Y en esto entran lo que son los druidas. Y los druidas no es como que son una cultura, una religión muy aparte de los celtas, en realidad están dentro de los celtas. Y es una clase social que se los considera como los sacerdotes. Estos sacerdotes eran quienes bajaban la conexión con los dioses, el simbolismo, eran los consejeros, y también, y algo muy típico, era que eran hechiceros, porque ellos eran los principales que manejaban la magia. Y bueno, y se llamaban profetas, Awen y bardos, porque también se vinculaban con la poesía y el arte. Es decir, eran como el top de la cultura celta. Y bueno, como ayer había explicado la rueda del año celta, Wicca, los celtas también tienen algo así similar.
Y así como, oh sorpresa, casi gran parte del mundo que tiene un calendario cuenta en los celtas con un calendario de 12 meses fijos. Fijos. Y lo que hacen es dividir en dos, es decir, son 6 meses y 6 meses. Dentro de estos 6 meses, de 6 de noviembre hasta abril, no, de noviembre hasta abril, son meses oscuros. Y de mayo a octubre, de buen tiempo, es decir, que ilumina la luz. ¿Y por qué es esto? Porque en los meses oscuros es que predomina el otoño y el invierno, mientras que en los otros meses, primavera y verano, así como se vio ayer. Y acá se habla de samonios. Los samonios viene de la palabra Samhain. Y esto se da 40 días después del equinoccio de otoño, que básicamente dentro de los meses oscuros, y se inicia el nuevo año celta. Cuando ya es Samhain, empieza el nuevo año celta. Así que es básicamente una introducción muy leve y muy simple de todo lo que es los celtas. Tiene mucha más expansión, sí, pero serían para muchos más videos y ya hay muchos historiadores que hicieron documentales. Pueden ir a YouTube, pueden leer sus libros De si hecho, quieren, nos pero podemos ir hasta los druidas tomando los celtas. Y ahí otro tema de gigante. los druidas, lo que pasa es que no hay tanta información tan válida como de los historiadores, porque estuvieron buscando lo que pasó con la romanización, se perdieron varios escritos de los druidas. ¿Sí? Se Y por toma más como eso es como, leyenda también. claro, son más mitológicos. Por ejemplo, Merlín, el famoso druida, que sí, entra con categoría de druida porque era un sacerdote, era un profeta, era un hechicero y un consejero. Y siempre hacía la que quería. De hecho, después más adelante, ya después los videos de los sábados, cuando no salgan, vamos a hacer como estos hilados, ¿sí? Cuando no tengamos tema armado ni nada, vamos a hacer como estos hilados de conexión, estos puntos de conexión, como la soldadura de temas, con estos detalles que son, o sea, vamos a ir al mito, pero lo vamos a abordar desde el punto más neutral posible, para que entiendan que hay un montón de cosas que se han perdido por el paso del tiempo, por las diferentes invasiones, o sea, acá no es que estamos demonizando unas u otras invasiones, o sea, todas han destruido historia, todas han destruido detalles, y la idea es ir enfocándonos en el punto más fuerte de esto, que es dar una introducción, pero que también despertar esa semilla que a ustedes les permite investigar, ¿sí? La idea es darles resonancias, ¿sí? Porque esto no son activaciones que duran eternamente, porque capaz que alguien ve el video después en diferido y piensa que estas activaciones se van a mantener en el tiempo durante un montón de tiempo. No, es simplemente la semilla para que ustedes resuenen en el punto de resonancia, se les despierte la chispa que los hace buscar su origen, ¿sí? Que algunos pueden tener solamente el origen Gaia, ¿sí? Hay muchas almas nuevas que son 100% nuevas y está bien, y hay otras que son almas viejas y están bien, y hay otras que son medianas y están bien, o sea, acá no es que ninguna esté mal o no, sino que también, o sea, si son simplemente nuevos y están en Gaia, está bueno que entiendan que hay seres que han forjado el espíritu que ahora llevan, ¿sí? El espíritu que ahora son, el ser que ahora son. Y, y si no lo quieren ver desde el lado del mito, también hay un montón de bloques históricos, ¿sí? Documentales y cosas que se han encontrado. O sea que, como siempre decimos, la ciencia no está separada de la fe, sino que en realidad se puede abordar los mismos temas desde ambos puntos, y ambos puntos en algún punto, en algún momento llegan a converger, porque salen de lo mismo, ¿sí? En este caso, de la humanidad. Bien, habiendo hecho esto, desde los druidas, después podemos saltar al mito de los elfos podemos ir para otros lados, y ahí ya terminaríamos otra vez en que la guerra de Orión y Lira.
Bueno, todo también para atrás. podemos para saber nombrar algunos símbolos celtas si es que quieren, entre las dos, entre Dale, las tres, a ver, porque espera, yo te son digo. varias. Mira, estamos perfectos de tiempo, recién 1:05 casi. Dale. Así que cerramos Hola. celtas y después sí hacemos un video directamente celta. Todo celta. Bueno, Va. de los celtas, los símbolos más conocidos, porque son un montón, también los que basamos ahí en la imagen son los más conocidos, pero está tapadísimo. Sería, bueno, el triskel, que simboliza la... Punto importante. El aviso importante, Javi. No se confundan triskel y triqueta por el amor de Jebús. Dejen de confundirse Ay, el gente que se triskel y la confunde. triqueta. Pero son diferentes. Dios. El triskel. Son tres que tienen como un pequeño espiral. Simboliza el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. El cambio, la armonía del mundo y el eterno aprendizaje. La triqueta, que son como tres y tiene un círculo aparte, una circunferencia, representa al infinito y la eternidad. El círculo indica la unión espiritual. Simboliza las tres diferentes fuerzas de la naturaleza que permiten que todo lo que existe nazca, crezca y se regenere. También se le atribuyen propiedades de renovación, tanto espiritual como física. Y también tiene una gran importancia en respecto a la energía vital. También se dice que las triquetas que están hechas de plata son muy beneficiosas para los niños y la energía femenina. Y lo ayuda en ese caso mucho en los términos de salud para los niños y la energía femenina. La cruz celta simboliza el balance, la fe, la esperanza y la sabiduría. Representa la energía de los 4 elementos, los cuales son unidos por el círculo que tiene la cruz, al medio también, o sea, arriba al medio, el cual los conecta y enlaza entre sí. Este círculo aparte también hace de enlace o puente, formando una especie de puente entre la divinidad y los seres humanos. También se utiliza para protección. La cruz solar representa la rueda de la vida, la ley del cambio, la evolución de la conciencia, el progreso y la materia. Una de las principales cualidades de la cruz es la de crear, ya que no puede concebirse la creación sin participación de ella. El hecho de nosotros somos creadores, por eso en estas culturas resalta mucho el empoderamiento personal, porque no era que llegaba gratis de la nada, sino que uno era el que hacía esos cambios, obviamente. Después tenemos el Gran Betat, que es el árbol de la vida celta, que lo tengo, espérate. Tengo una representación muy yo, pero tiene gatitos y corazones. Pero también hay otros con figuras con más raíces y ese tema. Así como la cábala está el árbol de la vida cabalístico, que ya lo nombramos. En los vikingos está el Yggdrasil. Aquí está el Gran Vedat o árbol de la vida celta, que representa el ciclo de la vida. Un puente entre el mundo de la tierra, el más allá y el mundo donde viven los dioses. Como todo árbol de la vida, básicamente. Solamente que cambian los nombres y las formas, pero se llega básicamente a lo mismo. También está el nudo cuaternario celta o perenne, que se le atribuye el significado de la unión eterna y de la lealtad, específicamente la unión de las almas de los que se aman sin importar las barreras del espacio y tiempo. Por lo mismo representa el símbolo del amor y la unión familiar de los celtas. Y si se acordarán, esta definición tiene mucha similitud con lo que ayer se nombró en la Wicca, la festividad de unión entre pares. El otro es el símbolo quíntuple, que representa la unidad entre los 4 elementos principales del universo, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Según esta interpretación, el círculo central podría representar el universo, que es allí donde los 4 elementos convergen para dar lugar a la vida. Obviamente tomando nuestros 4 elementos, que serían esos que nombré, y que su regente es Rafael, por si acaso, por si no sabían.
un buen dato, para pedirle asistencia de repente, por ejemplo, yo en sanación le pido asistencia a las cuatro fuerzas del universo, que son precisamente agua, tierra, fuego y aire, y así con un montón de otras cosas se puede hacer. El buitre es la serpiente, es una serpiente. Sí. ¿Qué quieres comentar? El dato del símbolo anterior que nombraste. Esto los 5, de los 4 elementos y se le suma un quinto, teorizando cuál puede ser, esto que también hablamos, cuando se tocó, claro, no me acuerdo el nombre del video, pero es justamente eso. Sí, o fue sea, en la ustedes ven estas partes de la alquimia también. Sí. El ETE, y aquí se le decía como el universo, también básicamente diferentes nombres que se le da al mismo principio, por así decirlo, concepto. El Wibre son... Y la Wicca lo llama directamente Ether. Sí. Las serpientes se entrelazan de tal forma que hace alusión al símbolo del infinito, lo que permite que se le asocie con la eternidad, un concepto que es relevado por la hipótesis de que tiene como origen el Uroboros, la conocida serpiente que muerde su cola, que la hemos nombrado en otros videos, haciendo un ciclo del infinito. Está asociada sobre todo con el esfuerzo, no el sacrificio de sufrimiento, sino el de dar algo, la unión y la energía. También se suele llevar como amuleto por sus propiedades de protección. Ahora, la espiral celta, que es una espiral simple, no tiene inicio ni final, haciendo alusión al ciclo de la vida, que como vemos es representado varias veces en esta cultura. Representa al imparable paso del tiempo y a la eterna sucesión del día y la noche. Como dijo Char ayer también en la Wicca, en su festividad, en verdad no es como que tengan un inicio y un fin de año así muy marcado como nosotros, porque para ellos es siempre constante, es un flujo, son ciclos. Y el otro es lo del pentagrama, que también lo hemos nombrado en la alquimia, también está en la Wicca. Su nombre proviene del pentalfa de Pitágoras, ya que él lo utilizaba como representación de la salud, y fue la forma que sus seguidores eligieron como distintivo, lo cual obviamente se estigmatizó, se llevó a la parte más negativa, hasta básicamente cubrirlo en su totalidad, porque me acuerdo hace un par de años que yo soy muy fanática de la bruja y animes de brujitas, y en una me metí tanto que estaba precisamente investigando de la Wicca, los celtas. Me acuerdo que tenía varias pestañas abiertas con los símbolos y salió el pentagrama y todo. Y justo ese día me acuerdo que llegaron amigos a mi casa y yo los fui a buscar y había dejado el computador abierto y tenía todo el símbolo del pentagrama y me agarraron para el deseo, para arriba y para abajo, diciendo que qué estaba haciendo porque había un pentagrama y toda la onda. Obviamente lo hicieron en broma, pero es como para que se entienda que la primera asociación con el pentagrama es de magia negra, pero no es así. Se menciona y se tiene en cuenta más hoy en día, con algo más de conciencia, que se le llama más pentagrama en lo que es el pentagrama invertido, y a la estrella 5 puntas se le llama pentáculo. También, importante distinción. Para seguir, bueno, esta estrella de 5 puntas simboliza el cuerpo humano, ya que en ella se encuentran las 5 extremidades que al mismo tiempo se asocian también con los 5 sentidos y los 5 elementos, como hemos dicho en otros videos, y en este caso nombra tierra, agua, aire, fuego y tiempo. Hay otra variación. De igual manera se relaciona con la numerología del número 5. ¿Algo más que quiera añadir? No, digamos que el quinto elemento, acá, esto es lo que expliqué. El quinto elemento, 11-11. Okay. El quinto elemento es básicamente la parte del éter, ¿sí? Éter puede estar, éter es como la energía comodín, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque uno puede ser, por ejemplo, puede ser tiempo. ¿Por qué? Porque el humano tiene un tiempo perenne, ¿sí? Bueno, tiene un tiempo perenne, ¿sí? Entonces, el humano mantiene esto de nace, crece y muere, ¿sí?
Después puede ser, por ejemplo, éter como tal, porque lo estamos elevando al ser. ¿Sí? El ser es eterno, por lo tanto, pertenece al éter. Después podemos llevarlo, por ejemplo, a dimensión. Cuando queremos abrir un portal o ir a un recuerdo, lo que hacemos es abrir una puerta, precisamente, conjunto con las otras runas o los otros símbolos, para poder entrar a ese recuerdo y saber qué pasó, o recordar nuestro akasha, o lo que sea que tengamos que hacer. Y así sucesivamente. El quinto elemento, el factor quinto elemento, es la intención que nosotros le ponemos en sí al símbolo. Por eso es que si está la punta para arriba, para abajo, o sea, si es pentáculo, si es pentáculo, pentagrama, o sea, todas las nomenclaturas que tiene fue porque se fue diversificando, ¿sí? Más allá de que se fuera corrompiendo, se fue diversificando a los diferentes estilos culturales que se fueron armando a lo largo de la historia de la humanidad. Bien. Bueno, el otro para seguir es el Ailm o Ailm, que la tradición celta dice que este símbolo está relacionado con las coníferas, es decir, el grupo de árboles con ramas en forma cónica, de conito. Las coníferas son árboles de hoja perenne que sobreviven a pesar de las condiciones meteorológicas adversas tan complicadas del norte y los climas fríos. Por este motivo se ha interpretado que el Ailm es un símbolo de fuerza, resistencia y longevidad. Ahí básicamente, bueno, el poder y la conexión con la naturaleza también siempre presente. Es lo que también ahora, por ejemplo, lo podemos asociar con las cebollas o los robles, etc. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están Cosas. O sea, anécdota del medio olvidó, sí, tengo que no le ¿Quieren hacer chispitas? Claro, y Sanatana que le responde re tranquilo, el tiempo, claro, como que si fuera gratis, no activaste nada, no activaste la quinta punta, ¿no? Es como gratis. Sí, porque lo mío ya es directamente herencia. Claro, sí. Entonces es eso, ¿viste? Pero fue chistoso porque vos ibas activando y nosotras activando el pentagrama. Bueno, yo también la tengo de herencia, así que... Las tres al mismo tiempo y lo activamos juntas. 1, 2, 3. Ya, bueno, para seguir con los dos últimos, tenemos el trébol, que también se le conoce como shamrock. Y bueno, el shamrock es actualmente uno de los símbolos principales de Irlanda, pero sus orígenes se encuentran también en la tradición celta. La palabra shamrock proviene del irlandés simrock y significa trébol joven. Según la tradición celta, este símbolo fue introducido en Irlanda por San Patricio, de ahí la festividad, para representar la Santísima Trinidad durante la evangelización de la isla. Con el tiempo se convirtió también en un símbolo de suerte y en un símbolo nacional de Irlanda. Dada la multitud de tréboles que existen en Irlanda, también se ha utilizado como símbolo de abundancia. Está asociado con el número 3 y en el caso de este del trébol representaría la tierra, el mar y el cielo. Y por último tenemos el toro celta, que básicamente es la figura del toro normal. El toro fue un animal de gran importancia entre los pueblos celtas y estuvo especialmente relacionado con los rituales de los druidas celtas, como tip. Este símbolo fue utilizado para representar al dios Esus. Además, ha sido utilizado también entre otras culturas y representa habitualmente la fuerza, la riqueza, la resistencia y la fertilidad. Y eso, son algunas introducciones. Para los que no sepan, porque acá viene otra vez quien se cuela, nuestro señorito Uriel acá presente. El toro celta, precisamente, también, sí. o el toro de los 12 trabajos de Hércules y demás, prácticamente sigue siendo el arcángel Uriel. Uriel está en todo, básicamente. Usted respira, mira y está Uriel ahí. La peor parte es que es literal. Pero sí. Él está en silencio, pero está. Entonces, o sea, acá se entiende la parte de por qué está tan
por qué se lo toma como padre Gaia o padre Otoño o así sucesivamente, y es porque conjunto con Rafael, ¿sí? O sea, Rafael tiene toda la parte de lo que es flora y fauna y los 4 elementos base. Mika tiene todo lo que es perdón, Rafael tiene flora y los elementos, Mika tiene fauna y los elementos, por eso Merlín, ¿sí? Mika y Merlín son exactamente la misma frecuencia. Para que se den cuenta cómo están armados y cómo están, o sea, cómo están a lo largo de la historia y también en conjunto con otras divinidades de otras culturas, ¿sí? No es que los arcángeles chocaban contra la cultura ajena. No, los arcángeles son neutrales, en realidad, no tienen una religión, en realidad. Son neutrales, son seres celestiales neutrales, comunes, con benevolencia, básicamente, amor y benevolencia, nada más. Ninguno avasalla al otro. El que lo hizo fue el hombre, ¿sí? Acá vamos a poner las responsabilidades donde están. El que lo hizo fue la humanidad. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en base a ese poder podía someter o dominar, en base al miedo o lo que fuera, a la humanidad. Nada más, ¿sí? Ellos en sí son neutrales en algún punto. No, porque en Y la de hecho, Biblia, porque si se dan relato. cuenta de que Claro. los ángeles están en todos lados, en todas las culturas que hemos nombrado, y siempre se adaptan a, no llegan con la misma forma o imponer algo de, por ejemplo, no sé, Uriel en otro lado se representa de tal manera, no llega con esa imposición, sino que se adapta y toma su propia, digamos que particularidad respecto a la cultura. Claro, ahora un segundo, pues justo estoy buscándolo. Yo tengo un Uriel que es completamente wicano y me encanta. Va más el que Manda. Sí, sí, lo estoy buscando precisamente, pero ¿por qué? Porque es un Uriel que al menos a mí me representa muchísimo, es lo que yo soy en algún punto. Y obviamente como viene por herencia, eh, lo respeto y lo honro muchísimo. Pero, bueno, tengo la versión pixeleada, pero, o sea, ahora cuando se mande, ese Uriel, así como está ese Uriel, así aparezco yo, generalmente. Con las trencitas, pero en vez de la parte de otoño, Sí, yo tengo la parte de primavera. sí me acuerdo de esa imagen y me encanta. Muy bonita. Yo tengo Daría cada cuadro, florcita. daría cuadro, sinceramente. El fuego, el sol. Como que él es más Y sus tranquilo. alas, weón, sus alas son maravillosas. Bueno, sí. Y acá está representadamente solo con 2, porque son 6. O sea, imagínate el Sí. tipo con las 6 alas de colores y Rafael en el mismo estado, pero en verde. O Mika en el mismo estado, pero en celeste. Porque no es azul cuando Druida. Más celestito, más clarito. Bien, habiendo llegado a esta parte, habiendo presentado un montón, después vamos a seguir subiendo imágenes y todo. Recuerden que compartimos siempre todo lo que es este material así más didáctico, digamos, lo compartimos. Tengan en cuenta sí que todos los seres están en todos lados y que hay una función de corregencia. Corregencia, trabajan en conjunto, en equipo y hermanados, no se pelean unos con otros, ¿sí? Y si bien, aunque hayan habido peleas, en realidad en el trasfondo todo estaba planeado. O sea, siempre hubo un plan mayor detrás, que era la evolución de las razas. ¿Puede gustar o no cómo fueron las cosas? Obviamente, sí, acá viene el libre albedrío. Cada uno lo sintió de alguna manera, lo procesó a su manera y demás. Pero la realidad es que incluso en el trasfondo más, vamos a ponerle más, en el aspecto sombrío más fuerte, hay una correlación armónica y hay una correspondencia en cuanto a los elementos, la magia, la energía, las leyes de correspondencia, las leyes universales, que son completamente inamovibles. No importa cuán rebelde quieras ser, no puedes superar a la fuente. No podés mover a la fuente de donde está, porque prácticamente si moves a la fuente de donde está, podés crear una paralela, podés crear una abajo, una arriba, una al costado. Pero si moves la originaria de donde está, por decirlo de una manera, dejamos de existir. Pasas a la no existencia. Y la no existencia prácticamente es no estar. Entonces, por eso te dice, estamos en el aquí y ahora, es estar presente, estar en presencia, estar acá.
y todo lo demás parecen que son palabritas sueltas, pero la realidad es que son poder de activación, de decir, no importa lo que hagamos, seguimos estando presentes. No importa cuántas eras pasen, vamos a seguir estando presentes. No importa cuánto tiempo pase, vamos a seguir estando. ¿Por qué? Porque somos energía, somos parte de esa magia y estamos acá en este momento en la activación planetaria de ascensión. Más adelante será en otro evento, ¿sí? Porque esto no termina acá. O sea, pasan los 2160 años que dijimos y va a seguir, ¿sí? O sea, yo ya en muchos casos vi futuribles posibles de Gaia y la Tierra va a seguir estando durante muchísimos millones de años más, así como viene de muchísimos millones de años. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Más adelante, porque es como digo, está muy fácil decir me quiero ir, pero recuerden que en algún momento decidieron venir, a quedarse, no a irse. ¿Sí? A cumplir su parte y después seguirse, sí, está bien, pero primero hacer su parte. Bien, niñas, ¿algo más que agregar? No, por mi parte no. No, Pues, entonces, revelamos el trabajo de Elfa. entonces, gracias a todos, a los que están presentes, a los que nos van a ver en diferido después. Recuerden que nuestros videos son todos atemporales, todos se activan. Las activaciones, aunque son atemporales, porque es a partir del momento que la persona lo encuentra, no son eternas. Como antes, son la chispa para que cada uno empiece a investigar y buscar su propio origen desde su interior y obviamente apoyándose en las herramientas que tenemos. Así que, por el momento, bye. Recuerden tomar agua, Bye. recuerden comer y si tienen que descansar en lo Bye. posible. Bye bye. Bye bye.